Bueno, y aquí ya cuando después asume Enrique VI, o sea, matrimonio entre Enrique V y Catalina de Valois, tiene un hijo que después va a ser el futuro rey Enrique VI, que Enrique VI tiene su mujer, una francesa, Margarita de Anjou, que es una de las protagonistas, ¿sí? Como es, dice, era una mujer manipuladora y con poder dentro de la corte inglesa, ¿eh? Después quiso quiso el trono para su hijo Enrique perdón, Eduardo de Westminster. Bien, y ahí comenta todo. Muy importante es en la Guerra de las Dos Rosas cuando los York toman el trono. O sea, Enrique VI es Plantagenet, de la parte de los Lancaster. Pero después Eduardo IV es York. Y ahí empieza los York en el trono. Muy importante es quién ayuda a Eduardo IV York en el trono para que acceda al trono es Ricardo de Neville, conde de Warwick, ¿sí? Muy importante es eso. 1487 sería cuando termina. ¿Qué ocurrió ahí? Se levanta eh, como una rebelión, una revuelta de un candidato al trono de la casa York, supuestamente, que era un impostor, se dice, y bueno, pero fue rápidamente sofocada. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas sobre esta fecha como para ponerla como final de la guerra. 1485 es cuando está el rey Ricardo III y viene el Enrique Tudor, descendiente de los Lancaster, a tomar el trono. Más adelante lo dice, viene a tomar el trono, está fuera, ¿sí? Está fuera él de Inglaterra armando un ejército y bueno, después desembarca en Gales y entra en Inglaterra y desembarca en Gales porque está apoyado por esos nobles que están por esa zona. Entonces ahí empieza a avanzar sobre Londres y tienen la batalla con el Ricardo III, donde muere el Ricardo III y asume el trono Enrique Tudor con el nombre eh, de Enrique VII. ¿Sí? Entonces, es en 1485 eso. Por eso digo que para mí la guerra termina cuando Enrique Tudor asume el trono y establece la dinastía Tudor, ¿sí? Uniendo las dos casas, Lancaster y York. ¿Por qué une las dos casas Lancaster y York? Porque él es Lancaster, descendiente de los Lancaster, y se casa con la hija de Eduardo IV, Isabel de York, ¿sí? Entonces ahí unen las dos casas. El rey muere en la Torre de Londres, supuestamente de forma misteriosa. Algunos decían que lo mataron los propios hermanos York, asfixiándolo. Pero en realidad, Enrique de Lancaster, ex rey Enrique VI, muere solo de melancolía encarcelado, confinado en la Torre de Londres. Él muere en un momento que le convenía a Eduardo IV, y mucha gente pensaba que él estaba atrás de esta muerte. Nadie sabe con exactitud cómo y quién la llevó a cabo, pero lo que es seguro que Eduardo IV no lo hizo con sus propias manos. También el hermano de este último, Ricardo de Gloucester, fue acusado por los historiadores Tudor como el autor del hecho. Es posible que estuvieran involucrados, pero no que hayan sido los autores. Había rumores políticos de que Ricardo de Gloucester, el futuro Ricardo III, vivía un romance con su sobrina Isabel, engañando a su esposa Anna Neville. Se dice que a esta última la envenenó para librar el camino y casarse con su sobrina. En realidad, Anna Neville murió de una enfermedad, pero nos queda esta incógnita, esta duda. Pero se pensaba que Ricardo se quería casar
con su sobrina por cuestiones políticas para afianzar a la casa York en el trono de Inglaterra. En realidad esto es también una artimaña de los historiadores Tudor para desprestigiar a los York, como también a Ricardo III lo calificaron de un rey tirano, de un jorobado deforme, y que bueno, tenía relación con su sobrina, pero se basa en eso por una carta que le mandó Isabel eh, a Ricardo elogiándolo, pero bueno, había una mala relación en realidad entre Ricardo III y, y sus sobrinas y su excuñada. Entonces, es medio dudoso eso también, pero bueno, lo han calificado así injustamente, aparentemente, a Ricardo III. No fue así. La reina Isabel, esposa de Eduardo IV, no permitió ni llamó a su cuñado Ricardo de Gloucester para escuchar la voluntad última de su marido. Ella se percató e hizo los preparativos para que su hijo, Eduardo, sea coronado rey. Quienes nombraron a Ricardo de Gloucester Lord Protector son los partidarios del rey fallecido Eduardo IV y William Hastings. Le pide que se venga hacia Londres. Ricardo de Gloucester estaba en el norte de Inglaterra. Ricardo intercepta en el camino a su sobrino Eduardo de York, el nombrado rey, que estaba siendo llevado por su tío materno Anthony Rivers y su medio hermano Richard Grey. Ricardo ordena capturar a esos dos, mandándolos a ejecutar, y encarceló a su sobrino Eduardo en la Torre de Londres. Muere Eduardo IV. Su hermano Ricardo de Gloucester es nombrado Lord Protector del reino y tutor de los dos hijos varones de Eduardo, sus sobrinos Eduardo y Ricardo. Pero Ricardo de Gloucester terminó encarcelando a sus sobrinos en la Torre de Londres para quedarse con el poder y tomar el trono de Inglaterra. Es proclamado rey porque manipuló a la corte, a los nobles y al obispo. Este último llegó a decir, para apoyar a Ricardo, que su hermano, el fallecido rey Eduardo IV, se había casado primero con una mujer y después se volvió a casar en secreto con Isabel Woodville, convirtiéndola en reina de Inglaterra. Declara ese matrimonio ilegal y se anula. Todos los hijos con esa mujer serían declarados bastardos e ilegítimos, allanando el camino para la coronación. El 6 de julio de 1483, Ricardo York de Gloucester fue coronado como Ricardo III de Inglaterra, con su mujer, la reina consorte Ana Neville. El destino de los niños príncipes Eduardo y Ricardo, supuesto príncipe Ricardo duque de York, porque se dice que era un impostor puesto por su madre Isabel, es un completo misterio porque no se los vieron más y supuestamente Ricardo III los mandó a matar, influenciado por su esposa Ana Neville, para que quede el trono para sus descendientes, que Ana a su vez fue convencida por Margarita Beaufort, una cortesana madre de un pretendiente al trono, Enrique Tudor, que era partidario de los Lancaster. Esta última también quería el trono para su hijo. Cuando Eduardo V estaba confinado en la Torre de Londres, Ricardo Lord Protector mandó a buscar a su otro sobrino Ricardo Duque de York, hermano del confinado, para encarcelarlo también. Aquí se da una encrucijada, un hecho que no está comprobado, pero hubo fuertes rumores en esos tiempos de que al que encarcelaron no fue a Ricardo de York, sino un niño impostor que entregó Isabel Woodville en lugar de su hijo Ricardo. Ella estaba oculta con sus hijos en un santuario,
y se dice que el verdadero Ricardo fue llevado oculto a un destino secreto e incierto. Esto no se pudo comprobar y más adelante va a derivar en un conflicto de reclamo del trono por parte del supuesto Ricardo de York. Fue un impostor que pretendía robar el trono de Inglaterra al rey Enrique VII. Él es el supuesto hijo de Eduardo IV, Ricardo duque de York, encarcelado con su hermano Eduardo en la Torre de Londres por su tío y Lord Protector Ricardo de Gloucester. Pero no sería él, porque se dice que al que supuestamente encarcelaron y mataron era un impostor, que el verdadero príncipe Ricardo fue oculto y resguardado. De esa historia se agarran para poner a un impostor que reclame el trono. Enrique Tudor se quiere casar con Isabel de York, sobrina de Ricardo III, o sea, hija mayor de Eduardo IV. Tiene que hacerla legítima, pero como el matrimonio de este último con Isabel Bouteville se dice había sido anulado e Isabel, su hija, pasaría a ser ilegítima y esto no ayudaría a afianzarse en el trono a Enrique. Este desestima esa anulación y no la reconoce como válida, pero esto trae otro problema para él. Reconociendo este matrimonio, implica que los príncipes que estaban en la torre sean candidatos al trono más que el propio Enrique Tudor. Pero estos niños, príncipes, supuestamente desaparecieron. Es una incógnita esto. Perkin Warwick es un joven que aparece en Irlanda en el año 1481. En ese momento, Enrique VII gozaba de un gobierno estable. Cuando aparece Perkin, la gente se asombraba del parecido que tiene a la familia de los York. Él sostenía que no era un hijo ilegítimo, sino que era el mismísimo príncipe Ricardo duque de York, uno de los príncipes confinados en la Torre de Londres. Esta situación de los príncipes seguía siendo una incógnita, y pienso yo que Ricardo III se llevó este secreto a la tumba, o era un secreto bien guardado en la corte real de los Tudor. Pero Perkins convenció a todos y fue usado por los partidarios de los York para encender la guerra de las dos rosas de vuelta, ya que estaba terminada en 1485, cuando Enrique Tudor asumió el trono de Inglaterra como Enrique VII. Crecen los seguidores de Perkins, supuestamente Ricardo duque de York, dentro de Inglaterra, agitados por los partidarios yorkistas. Esto llega a oídos de Enrique VII. Enrique ya había soportado rebeliones, no era un rey muy popular, y de inmediato declara que este supuesto príncipe Ricardo no era nada más que un impostor. Perkin Warwick, desde Borgoña, reclama el trono de Inglaterra. Allí estaba Margarita de York. Ella era hermana de los fallecidos Eduardo IV y Ricardo III. Era la duquesa de Borgoña y había albergado a yorkistas que habían escapado de Inglaterra por la persecución de Enrique VII Tudor. También había organizado y fomentado rebeliones contra este. Así que Margarita vio propicio el momento para apoyar a Perkin, el supuesto Ricardo duque de York, en su reclamo al trono de Inglaterra. Perkin en la corte de Borgoña explica que él es uno de los niños desaparecidos. Contó que cuando estaban en la torre, asesinos misteriosos entraron y mataron a su hermano Eduardo, que era el rey Eduardo V. Pero a él, no por ser muy chico, le perdonaron la vida y lo sacaron de Inglaterra. En esa historia Perkin no da más detalles de quién los quería matar.
de cómo salió de Inglaterra y no hay nada registrado de lo que dice para que defienda su postura. Margarita de York le cree y le da su apoyo incondicional, más porque a ella le conviene el conflicto contra Enrique VII. Muchos yorquistas y nobles en Inglaterra apoyaron su causa. Ante esto, Enrique VII enjuició, persiguió y ejecutó a los partidarios yorquistas, restándole apoyo a Perkins dentro de Inglaterra. Este último sí tuvo el apoyo del rey de Francia. Después, Enrique VII presionó al rey francés para que expulse de la corte a Perkins, quien lo hizo y a cambio tuvo un buen tratado comercial con Inglaterra. Enrique VII siguió por presionar a Borgoña. En ese momento, el ducado de Borgoña estaba a cargo de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien apoyó a Margarita y rechazó las presiones de Enrique VII. También reconoció a Perkin como el legítimo rey de Inglaterra, Ricardo IV. El 3 de julio del año 1485, financiado por Margarita de Borgoña, Perkin llegó a Inglaterra, donde se enfrentó a las fuerzas de Enrique VII en una batalla en la cual no tuvo éxito, así que partió a Escocia. Ahí fue muy bien recibido por el rey Jacobo IV de Escocia, quien vio en Perkin una buena arma en contra de Inglaterra. Lo hizo casar con una de sus primas y lo incentivó junto a Margarita de Borgoña a que realice otra invasión a Inglaterra en el año 1487. Dicha invasión y enfrentamiento con el ejército inglés fue un fracaso, porque fue ampliamente derrotado. Jacobo IV lo abandonó en el proceso cuando Enrique Tudor le ofreció un trato muy bueno. En septiembre, Perkin estaba solamente con el apoyo de Borgoña y dentro de Inglaterra, pero tenía un cierto apoyo de los ingleses que estaban en desacuerdo con Enrique VII por aumento de impuestos. Muchos ciudadanos ingleses comenzaron a unirse a sus fuerzas y él consideró que podía ganarle al ejército de Enrique Tudor. Esto no pasó y Perkin fue nuevamente derrotado, capturado y arrestado en la Torre de Londres. Se le hizo un juicio público con presencia de Enrique VII, donde Perkin confesó ser un impostor, que él provenía de una familia flamenca de clase media, quienes lo habían llevado a Irlanda, donde aprendió inglés. Dice que aquí empezó este problema, porque alude que la gente, la que lo obligó a mentir diciendo que él era uno de los niños de la torre. Enrique VII lo tuvo en la corte como prisionero, pero cuando Perkins intentó escapar, lo trasladó a la prisión de la Torre. Ahí comparte prisión con Eduardo Plantagenet, hijo de Jorge de Clarence, hermano de Eduardo IV, ejecutado por don Endeste. Perkins y Eduardo se dice que intentaban escapar y son mandados a ejecutar por Enrique VII en noviembre de 1489, terminando así con 2 amenazas a su trono. Las consecuencias de la Guerra de las Dos Rosas. La extinción de la dinastía de los Plantagenet y la de la rama masculina de la Casa de York. El debilitamiento de la nobleza feudal inglesa, que perdió a miles de señores en los campos de batalla. Cuando la guerra terminó, las tierras que estos poseían pasaron a ser dominios de la corona, lo cual incrementó su poder y riquezas. Bueno, ¿quién se benefició ahí? La nobleza, digamos que perdió hombres, señores, pero ¿quién se enriqueció más? Los burgueses. No, son los que más perdieron.
Los nobles, la burguesía, sí, la burguesía también. La burguesía, sí, sí. Porque tenía campos, todo eso. No, 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 no. Los que tenían los campos, los nobles, los señores feudales ingleses, ¿sí? Eso, aclararlo. Pero ¿quién más se beneficia con esta guerra? Es la corona. Sí, es porque obtiene riquezas, sí, obtiene riquezas. Políticamente, por ahí perdió tierras en Francia, hubo en algunas batallas, con la guerra de los 100 años, pero la corona, después estas tierras de los nobles que desaparecieron en batalla, se las hace propia, ¿sí? Entonces se beneficia con eso, con las tierras de los nobles que han luchado en las batallas de la guerra de las Dos Rosas. Lo cual incrementó su poder y riquezas de la corona. Bien. El crecimiento de la influencia de los comerciantes londinenses, quienes financiaron primero a los York y luego a Enrique VII. ¿Sí? Bueno, estos son los burgueses, digamos. ¿Sí? Eso es lo que ustedes decían. Sí, sí. El crecimiento de la influencia de los comerciantes sería la burguesía, digamos. La instauración de una monarquía centralizada por parte de la dinastía Tudor, inaugurada por Enrique VII. Es la dinastía que queda después de la Guerra de las Dos Rosas, que vence la guerra, la dinastía Tudor, con el primer rey que fue Enrique VII. El fin de la influencia inglesa en Europa occidental, que había sido notoria entre mediados del siglo XIV y comienzo del siglo XV. En esos tiempos, en Europa se está desarrollando otra cosa. Se está desarrollando una búsqueda de rutas por mar, por el océano, para llegar a Oriente. Ahí empiezan a crecer como reinos Portugal y España, y la naciente España. Crecen como reinos. Mientras ingleses y franceses se pelean dentro del marco de la Guerra de los 100 años, y adentro de Inglaterra también se están peleando en la Guerra de las Dos Rosas a ver quién ocupa el trono, España y Portugal se están adelantando. Entonces, se adelantaron primero Portugal y después España con la cuestión de la expansión ultramarina. ¿Sí? Es por eso que Inglaterra y Francia, en el momento que hay la expansión ultramarina, no están, digamos, abocadas a eso, porque están solucionando otro problema que tienen. ¿Se entiende? Porque Están solucionando dos guerras que están en sus países, en sus reinos. Sí. claro, hay dos conflictos grandes que aplacan, eso es lo que yo pienso, no sé si lo dice algún libro. Hay dos conflictos grandes, guerras que aplacan a Francia e Inglaterra, que es la guerra de los 100 años, que son entre ellos, y después la guerra de las Dos Rosas en Inglaterra, que molesta a Inglaterra. Entonces, yo creo en esa teoría. ¿Por qué Inglaterra y Francia no estuvieron, digamos, aprovechando al toque, digamos, la expansión ultramarina que sí tenían los portugueses y España, la naciente España? Era por eso, porque estaban en conflicto. Después sí, cuando vio que los otros estaban adelantando, empezaron a mandar barcos y a colonizar Norteamérica y algunas otras partes. ¿Sí? Esto espero que lo hayan anotado.